Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Y llegó el momento de nuestra cita clásica. Estamos en comunicación con Fernando Angulo. Bienvenido, Fer, a Citas de Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, equipo y a toda la audiencia. Sí, aquí estamos una vez más con la columna de la cita clásica en Citas de Radio. Como le adelantábamos a la gente y hablando de los instrumentos que componen la orquesta, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a conocer a la viola, que es un instrumento no tan popular en el sentido de que se suele prestar a confusión, ¿no? Porque el tamaño de la viola y su sonido en varias oportunidades lo hace confundir a un violín por su tamaño. La viola es un poquitito más grande que el violín, se toca de la misma forma y es más grande. Entonces eso es lo que lleva quizás a la confusión y a no conocer tanto a este instrumento, porque como se ve más grande, bueno, se piensa que es un violín, ya está, no es otra cosa. Pero no es lo mismo, no cumple la misma función que un violín en una orquesta, la viola no cumple la misma función que el violín en la orquesta, totalmente distinta. Así que bueno, de a poquito hay que ir desmitificando a la sociedad y a la gente que se vayan enterando que una viola no es lo mismo que el violín. La viola que se conoce actualmente, ¿no? Hubo muchos tipos de violas, así de intentos de instrumento, de tipos. Pasa que en la Edad Media, más o menos, se consideraba a todo lo que era tipo violín, a todo se lo llamaba viola, pero se organizaban por instrumento, por la voz. Como la voz de las personas, sopranos, altos, tenores y barítonos, se organizaban las violas por esa tesitura, ¿no? Entonces se decía, bueno, la viola soprano, la viola tenor, la viola alto y la viola barítono. Entonces se organizaba de esa forma, y después se quedaron con solo un tipo de viola y le asignaron los nombres que correspondían a los instrumentos, ¿no? La viola soprano es el violín. La viola alto es la viola que las que hablamos hoy. Y la viola barítono es el contrabajo o el cello en un supuesto. La viola de actualmente, la viola que se conoce hoy, no nos vamos a ir a tanta historia de la viola que no importan. Las violas quedaron muchas en el camino, muchos intentos, con más cuerdas, con menos cuerdas, más grande, más chico. Algunas se tocaban como se toca actualmente, otras se tocan como el cello. Se fue cambiando y creando nuevas cosas para la época y para darle la utilidad que se le buscaba en ese tiempo. La que conoce actualmente, la que se utiliza en las orquestas, nació más o menos en el siglo XVII y XVIII con el nombre de viola da braccio, que lo hemos mencionado. La viola de brazo, ¿no? La traducción literal es esa, viola de brazo. Entonces, como la viola da gamba que hablábamos hace un ratito era la viola de piernas, bueno, esta es la viola de brazo. La viola cumple una función fundamental en la orquesta, que pocos creen que la viola es algo importante, pero no, es un instrumento sumamente importante para la orquesta, porque es el puente sonoro entre los violines y el cello, es lo que está entre medio del violín y del cello, lo que hace que le dé más riqueza tímbrica a las obras, porque la viola tiene un sonido muy dulce, muy bello, pero más opaco. Entonces como que tiene lo brillante y lo melódico del violín, pero también tiene lo opaco y lo bello del cello. Entonces como que es un instrumento que, a mi definición,
se complementa las dos partes que está entre medio, ¿no? Lo del violín y lo del cello. Cumplen, como les decía, ese papel fundamental, y además también cumplen un papel armónico en el sentido de la orquesta, en el tema de la armonía. Cumplen un papel bastante importante para la orquesta y para las otras agrupaciones también, porque en un cuarteto de cuerdas hay dos violines, una viola y un cello. Generalmente a veces cumple la función de acompañamiento, en otras veces hace la melodía, en otras hace un relleno armónico. La viola es bastante versátil en ese sentido. No se puede tocar como un violín, pero tampoco se puede tocar como un cello. Entonces como que los compositores han encontrado, y todavía siguen encontrándole, un punto medio a la viola para que pueda cumplir una función importante en la orquesta. Se la ha desprestigiado mucho a la viola como instrumento, porque se decía que eran violinistas en decadencia, ¿no? Como que el que tocaba la viola era porque no había podido tocar el violín, pero al contrario, el que toca la viola puede tocar perfectamente el violín, porque la técnica del instrumento sirve para los dos, para el violín y para la viola, y una mejora a la otra. Ponele, en mi caso yo soy violinista, y yo si quisiera empezar a estudiar viola, que lo tendría que hacer, si yo quisiera empezar a estudiar la viola, me mejoraría muchísimo la técnica en el violín, y al revés también. Si yo toco la viola y quiero aprender a tocar el violín me mejoraría también la técnica de la viola. Entonces es un instrumento bastante complementario y bastante importante en todas las ocasiones. A ver, Fer, una preguntita. Sí. ¿Qué diferencia hay en los dos instrumentos para tocarlos? Además del tamaño que vos dijiste recién, que uno es más grande que el otro, ¿hay alguna otra diferencia? Sí, hay una diferencia, ¿no? Que al ser más grande, la distancia de los dedos en el violín es más corta, porque es más chico. Y en la viola es un poco más grande, porque es más grande, sí. O sea, sí. Y después la otra diferencia que hay entre uno y otro es el timbre, el sonido. El sonido de la viola es un poco más opaco, y por ahí a veces cuesta acostumbrarse si nunca en la vida has escuchado una viola y siempre has estado con el violín. La viola es un poco más opaco, y como que a veces quizás el paso de uno a otro cuesta. Y también, acá ya entrando en un terreno un poco más teórico y musical, la viola tiene una clave distinta a la del violín. La clave de sol, que es la que todos conocemos, que bueno, esa se usa para el violín. Y para la viola se utiliza otra clave, que es la clave de do. Entonces ahí hay como que cambiar el pentagrama no representa lo mismo para un instrumento que para otro. Esas serían como las diferencias fundamentales. Después, más en lo técnico y eso, mucho no quiero inventar, entonces prefiero me limito. Pero bueno, la viola es un instrumento muy importante, sí, hay que recalcarlo y decirlo. Después, en la historia de la música, el papel de la viola ha ido variando. En el siglo XVII, más o menos, en el barroco, completaba el bajo, o sea, hacía lo mismo que hacían los contrabajos y los chelos, o completaba la armonía, como que ni pinchaba ni cortaba, si estaba o no estaba, era más o menos lo mismo. Después, en el siglo XVIII, la viola ya tiene un papel un poco más expuesto, ¿no? Ya se lo empieza a ver como un instrumento solista, y no como un instrumento puramente orquestal, sino como un instrumento solista, como el concierto que vamos a escuchar, un movimiento del concierto que vamos a escuchar hoy, que es de Telemann, de un compositor barroco, del año 1731. Ya para esta época se empezaría a tomar la viola como un poco más importante. Y después, a los 100 años,
muchísimos compositores se dedicaron a componer para la viola. Esa fue la etapa de oro. A los 100 años después, más o menos 1790, 1840, fue la época de oro de la viola, donde se escribieron cualquier cantidad de conciertos para este instrumento. Y bueno, y después, por supuesto, en el avance del tiempo y de las épocas de la música, otros compositores han podido descubrir el verdadero potencial de la viola y la han podido utilizar como un instrumento solista, exigiéndola casi hasta el máximo. Uh-huh. Buenísimo, Fer. Bueno, contanos qué vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a escuchar el segundo movimiento de un concierto para viola en sol mayor de Telemann. Uh-huh. Telemann, como les contaba hace un ratito, es un compositor barroco alemán, sí, es alemán, nacido en 1681 y murió en 1767. Fue muy importante y precursor del clasicismo, que fue el periodo que le sucedió después al barroco. Está considerado el compositor más prolífico de la historia. No se sabe bien cuántas obras compuso, pero se dice que más o menos 1000 y pico, una cosa así. No, perdón, me corrijo, más de 3000. Uh-huh. Más de 3000 composiciones se le atribuyen a él y tiene el récord Guinness. Por cantidad de composiciones que nadie todavía ha podido superar. Acreditadas, así como que se sabe posta a posta cuántas compuso realmente, 800. Ajá. Pero después se dicen que son más de 3000. Pero bueno, como en esa época las partituras y todo el conocimiento estaba un poco tomado por la nobleza y no tanto por la gente, algunas cosas se han podido conservar y otras cosas no. Entonces ahí no estaríamos como en un... habría un bache histórico y un bache de conocimiento que dejó muchas cosas sin saber de todo este periodo del 1600, del 1500, hasta que bueno, después sí se pudo empezar a conocer un poco más. Bueno, buenísimo. Entonces, si te parece, Fer, vamos directo a escuchar esta obra hecha para viola. Bueno, dale. Escuchamos entonces el segundo movimiento del concierto para viola de Telemann. Bueno, Fer, muchas gracias. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Nos vemos.